Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en Código Abierto, una edición especial de hoy día, martes 26 de marzo. Esta semana hemos tenido una grata noticia. Se ha publicado finalmente, después de mucha espera, una larga espera, el reglamento de la Ley de Protección de Datos para el Perú. Y nos acompaña para comentar sobre este tema y sobre básicamente cuál va a ser la aplicación de este reglamento y cuáles son los siguientes pasos que tienen que cumplir tanto las instituciones encargadas de hacer cumplir este reglamento como las empresas y los individuos que tenemos que cumplir también con lo que establece la ley. Para eso nos acompaña Eric Iriarte, con quien hemos venido trabajando este tema durante varios programas, y también nos acompaña Cintia Telles, que es la jefa de la División de Protección de Datos en el estudio Iriarte y Asociados. ¿Cómo están, Cintia, Eric? Buenas noches. Un gusto, Jorge, estar acá nuevamente con usted, además con un tema sumamente interesante. Claro, es un tema que habíamos estado viendo durante ya muchos digamos, meses, o si no años, ¿no? Y que finalmente estamos ya en un camino de implementación. Tengo entendido que la implementación de este reglamento tiene un periodo de 2 meses. A ver, tiene una combinación de tiempos. Cualquier cosa que haya sido una base de datos establecida antes del reglamento y su plena vigencia, que es decir, el día sábado que ha pasado, tiene 2 años de adecuación. 2 años de adecuación en el cual la autoridad no podrá sancionar si es que hay algún problema. 2 años. Pero cualquier cosa que haya aparecido después del reglamento, en realidad tiene que implementarse automáticamente con el reglamento y la ley. Es decir, ya está en aplicación directa. Pero algo más, la autoridad ha dicho que en 60 días van a estar los formularios necesarios para registrar base de datos. Es decir, tenemos unos 60 días antes de que comience a aplicarse completamente el reglamento y la ley, que además la ley exige con esto que se comiencen a revisar todo el resto de regulaciones en el Estado que tienen que ver con datos personales. Central de riesgo financiero, historias clínicas, datos médicos, datos geoespaciales, identidad y todo lo demás, ¿no? Todo eso, digamos, tiene 2 años, un proceso de revisión y 2 años para implementar. En realidad no tiene 2 años, es ya, es ya mismo. 2 años es para las bases de datos que ya existen ahorita. Por ejemplo, no sé, un hospital tiene sus bases de datos y esas bases de datos no cumplen necesariamente, probablemente no, con lo establecido por el reglamento, y entonces tienen 2 años para adecuarse. Sí. Pero, ¿qué sucedería si es que mañana, por ejemplo, que pasa todos los días, ¿no? Se crea una nueva empresa y esta nueva empresa tiene una base de datos de clientes, ¿no? Entonces, inmediatamente ya tendría que cumplir con el reglamento. Sí, en realidad el reglamento va a entrar en vigencia dentro de 30 días hábiles, que será contados a partir del día 22 de marzo. Así es que fue la fecha de publicación. Durante todo ese tiempo todavía digamos que ya está publicado el reglamento, pero no está vigente hasta dentro de 30 días. Luego ahí entra en vigencia. Como el 8 de mayo, sí, por lo menos. Ok. Y digamos que, vamos, para tratar de ponérselo en sencillo a quienes nos están siguiendo. Si alguien quiere poner un negocio ahora y ese negocio implica también una base de datos, por ejemplo, a ver, se me ocurre un negocio. ¿Qué tal si yo hago una especie de directorio online de personalidades a las cuales podemos entrevistar en programas de televisión? Sí, ¿no? claro. Y entonces, claro, eso es algo que siempre los productores de televisión están buscando en los teléfonos, ¿no? Entonces yo hago esa base de datos y vendo servicios. A ver, juegas en 2 niveles. Un primer nivel que es que los datos hay datos públicos, hay datos de fuente de acceso pública. Si estos datos tú los has obtenido de la prensa, los has obtenido de la guía telefónica, los has obtenido de base de datos legales que están como SUNAT y SINUAT, y las has congregado, en realidad tú no requieres pedir autorización para los datos, pero sí requieres inscribir tu base de datos en la autoridad. O sea, como base, la base, no los datos de la base, sino la base, se registra. Pero por ejemplo, un teléfono celular no es un dato que está disponible. Pero están las guías. Depende. Si está en una guía telefónica que es de acceso público, sí, tú puedes tomarla de ahí. Pero, por ejemplo, si te fuiste... Yo tengo el teléfono del señor Iriarte y yo lo tengo anotado en mi base de datos y entonces... Pero no es público. a ver, no es público. Un caso más sencillo. Por ejemplo, yo decido tomar... tengo toda mi base de mis amigas y pues quiero lo que está de moda.
creo una tienda online por medio de Facebook y empiezo a enviarle publicidad a mis amigas. Ok, como ellas me lo dieron por razones de amistad, cuando es por razones privadas que yo obtengo estos datos personales, pues la ley no me aplica. Pero ahora yo quiero usar esos datos para cuestiones comerciales. Algo tan simple como ofrecerles ropa, entonces para esto sí necesitaría un consentimiento y además registrarlo. Okay. Si estos personajes que te han dado los teléfonos te lo dieron porque tú eres su amigo, pues estuvieron en una fiesta, es para ti, está bien. Pero si tú los publicas... Vamos al tema de un vendedor. Siempre el vendedor viaja con su cartera de clientes. ¿No? Entonces, claro, un vendedor, por ejemplo, que vende, no sé, hace su cartera de clientes vendiendo Herbalife o lo que sea, ¿no? Hace su cartera de clientes, pero luego se pasa a otra empresa y se lleva su cartera de clientes. ¿Eso está permitido? En realidad está permitido en el sentido en que él haya obtenido lícitamente los datos. Es decir, ahora que tú eres mi cliente en Herbalife, entonces yo te tengo que al momento de pedir los datos decirte, oye, dame una constancia, una autorización de que me estás entregando los datos. Yo además en la constancia tengo que colocar que los datos que tú me entregas yo los podré utilizar para darte promociones comerciales. Esta clave, si quieres llamarlo cláusula de datos, tienen que comenzarse a aplicar en todos los contratos y en todas las relaciones. Todo vendedor, porque los vendedores viven de su cartera de clientes. Entonces, digamos, un grupo de personas que va a ser, que tiene que tener especial cuidado en esto, son los vendedores, porque todos los vendedores manejan los vendedores, los médicos. Porque los médicos tienen su listado de pacientes, pediatras, niños, adolescentes, ginecólogos, todos tienen un listado de sus pacientes. ¿Por qué? Porque esos datos, todos esos datos son relevantes. También los periodistas también tienen una serie de fuentes y tienen sus datos además. Pero en realidad esta ley afecta a todas las industrias, públicas, privadas y personas naturales que tengan una base de datos no de uso personal, no de uso familiar. Entonces, digamos, el objetivo de la ley es definitivamente proteger al individuo. Porque muchos, y esto lo hemos discutido, hemos sufrido el hecho de que de repente nos llaman por teléfono y nos dicen, yo sé que usted tiene una cuenta en tal banco, y usted cómo lo sabe, ¿no? Claro, pero por ejemplo, esto es parte de lo que hay que entender, que la legislación de protección de datos no es solamente la ley y el reglamento. Por ejemplo, para el tema de telecomunicaciones, hay unas normas sobre competitividad en las telecomunicaciones. Entonces, las mismas empresas circulan la base de datos de a dónde llamas, a llamadas internacionales. ¿Por qué? Porque esa facilita la competitividad. Igual la SBS tiene flujo de información, las centrales de riesgo financiera, volvemos a la historia clínica, la interoperabilidad del Estado. Entonces, todas estas cosas van a tenerse que comenzar a revisar a la luz de la legislación, que tiene dos elementos claves. El consentimiento, este consentimiento para la entrega de datos o es expreso de manera tal que no quede duda, que incluye más algo interesante en el reglamento y que, digámosle, podemos entender hasta de avanzada, es que hacer clic, pinchar, touch, una serie de verbos que coloca el reglamento, marcar, sí. Pero tienes que marcar el cuadradito. Es decir, tienes que reconocer, no que leíste las políticas, pero por lo menos ese check que hiciste de las acepto. Eso va a ser importante. Tácitamente no se va a poder entender. Es decir, cuando se inscriban como usuarios van a tenerlo que colocar. Eso es lo primero, el consentimiento. Y lo segundo es que hay una serie de datos de especial cuidado. Datos médicos, datos filiación religiosa, filiación política, filiación, opción sexual, datos de hábitos y costumbres y datos de ingresos económicos, que se han convertido en unos datos sensibles que no solamente tengo que hacer clic, sino que tengo que dar una autorización expresa y por escrito. Claro, pero esos son, digamos, datos sensibles que son establecidos por la ley como sensibles. Por la ley, pero el individuo puede decir, además de los establecidos por la ley, que podrían ser los mínimos, ¿existen otros datos míos que son sensibles? A lo mejor yo soy sensible para otras cosas. Bueno, la ley en realidad, el reglamento en sí ha dado una fórmula muy general que te dice toda aquella hábitos personales e información que sea de tu más íntima esfera. Así es que ahí es un poquito abierta. Ya veremos, supongo que en la práctica, cómo lo irá resolviendo la autoridad. Podemos dar un cuestionamiento de eso, ¿no? Hay un que ha abierto la cancha cuando la ley la cerraba. Normalmente, a nivel internacional, normalmente es una numeración cerrada. Porque
en realidad los datos sensibles a nivel internacional, la protección responde si es que el dato te genera o no algún tipo de discriminación o un daño irreparable. De hecho, la ley sí ha dado una definición cerrada en datos sensibles. Digamos que es más fácil de limitarla, ¿no? Que era lo que mencionaba Eric, pero ya el reglamento ha puesto como abierto un poco la cancha. Es también algo importante de señalar, es que fueron equipos de gente distintos los que hicieron la ley y el reglamento. Si ambos tenemos los mismos espíritus, sin embargo, a veces los espíritus no son exactamente los mismos. Y eso puede estar afectando, y vamos a tener que ver la aplicación. Ciertamente que podemos estar cuestionando. Pero digamos, la modificación que de quién incluye más datos sensibles es en el reglamento. Es decir, tendría que haber una modificación del reglamento para poder decir, este otro dato también, a lo mejor, no sé, en realidad el principio es que deberías modificar la ley para incluir otro dato sensible. Lo que ha hecho el reglamento es modificar la ley sin modificarla, porque tendrías que haberlo modificado por otra ley. Una ley solamente se modifica por otra ley, con una norma de menor rango, ha incluido en una interpretación auténtica, por no llamar. Pero, lo que interesante es que ya tenemos finalmente el reglamento con todos sus bemoles. Hay cosas que se han incluido, hay cosas que se han eliminado, hay cosas buenas y malas. Pero en la práctica... un poco tratando de resumir qué significa este reglamento para las empresas y para la población. Para el lado para la población significa que tenemos finalmente una ley en vigencia y con penalidades aplicables a quienes utilicen indebidamente nuestra información personal. Y no solo eso, no solo es la búsqueda de poder castigar a quien esté usando mi dato indebidamente, sino también a que el usuario pueda decidir a quién le da su dato y a quién no, y qué clase de dato le va a dar y para qué finalidad. Se le está dando un poder al ciudadano de poder decidir libremente cómo pueden disponerse de su información personal. La idea es que salgamos de un estado tutor a un estado que se encarga de enseñarle a la gente. O sea, lo que va a ser clave para la autoridad es que le enseñe a la gente cómo manipular sus datos, cómo brindarlos, cómo reclamar si se considera que están siendo vulnerados y cómo entregarlos si quiere entregarlos, pero que el usuario tenga la libertad. A veces sucede, por ejemplo, que nosotros tenemos un formulario que tenemos que llenar para poder adquirir un bien o un servicio. Y vemos que en el formulario nos piden información y uno dice, ¿y por qué te tengo que dar esto? Hay datos que realmente no se justificarían. Pero resulta que si no está con asterisco, si no lo pones... no te lo doy. ¿Qué puede hacer uno? Ahí ahora pues el reglamento añadido, que solamente te pueden pedir datos que justifiquen la finalidad para la cual lo estás vendiendo. Ellos no pueden condicionar, digamos que el que te está solicitando no te puede condicionar que si no me das estos datos, aunque no son necesarios para lo que tú estás pidiendo, entonces no te brindo el servicio. Pues el reglamento dice que no se puede hacer eso. Solamente tienes que pedir los datos necesarios para poder brindarle el servicio o el bien que estás solicitando. Y si me solicitan datos que yo considero que no son necesarios, entonces voy a la autoridad. Sí, y la autoridad va a ser la que va a tener que encargarse de dilucidar si es correcto, es proporcional, no es proporcional este dato que tú estás requiriendo. Algo que es importante también de señalar es que esta ley no va en contra de la ley de acceso a la información pública. Esta es una ley que es complementaria. Por lo tanto, son dos lados de la misma moneda. Aquellos que intentan creer que esta ley es de pronto una ley de secretismo están equivocados. Puede transformarse en eso, pero no te olvidemos que tenemos una ley de acceso a la información pública, con lo cual tenemos una herramienta para luchar contra la corrupción, por la transparentización del Estado, para hacer control del Estado. Entonces hay que entenderlas dentro de un marco conjunto. Quienes quieran leer cualquiera de las dos solos están equivocados. Entonces, ese es del lado del gobierno, del lado del individuo y del lado de las empresas, ¿no? Todo el que brinda servicios y que tiene clientes finales muchas veces almacena información de los clientes, ¿no? Porque uno quiere darle un buen servicio, ¿no? Está todo este tema del CRM, ¿no? Uno tiene que saber... El data mining. Dónde está el cliente, dónde vive, el cumpleaños de su esposa. El famoso concepto del Big Data, ¿no? Exacto. Todos los datos necesarios. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque quiero atender bien a mi cliente. Entonces, ¿cuáles son, digamos, si tuvieras que resumir pues en 2, 3, 5 pasos, qué es lo primero que tiene que hacer cualquiera de estas empresas? Que, digamos, una empresa que ya brinda servicios, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para irse adecuando al reglamento?
Primero identificar qué datos ha recolectado, ver si la finalidad de lo que recaba va con los servicios que está prestando y sobre todo si está recolectando datos sensibles, empezar a recolectar lo que es un consentimiento escrito. También puede ser por medios digitales o ópticos, este consentimiento. Adecuar sus políticas de privacidad, de protección de datos. Pero eso también es para todo el histórico. Claro. Sí, por eso tienen 2 años de educación. Sí, y tal vez una de las medidas, digamos que primera sería realizar un código de conducta interno donde se pueda establecer a todos los empleados que entren en contacto con estos datos cuáles son los deberes según la ley, según el reglamento, cómo es que deben actuar también para darle un debido servicio al cliente. Entonces, así a la vez el cliente, si bien es necesario el data mining para poder dar un buen servicio, y de hecho que los usuarios aprovechan muy bien estos servicios porque reciben una información adecuada a sus necesidades sin que ellos antes se estén poniendo en contacto a veces con el mismo proveedor, pues esto también debería ir a la par con el código de conducta interno de cada empresa. Luego de todo, digamos, de todo este ordenamiento interno, también sería un poco de comunicar al consumidor o al cliente cuáles son sus derechos o ponerles canales diciendo, mira, tú tienes un canal si tú quieres ejercer algún derecho de actualizar tu información, si quieres, si estás viendo que en nuestra base de datos pues tenemos una información errónea, pues también puedes rectificar, pues puedes comunicarnos, te ponemos estos canales. Luego de todo esto del ordenamiento interno, pues empezar a ordenarse para los requerimientos en sí, ya con la misma autoridad, empezar a identificar cuáles son mis bases de datos, para qué los estoy usando, para que luego cuando lleguen los formatos de declaración hacia la autoridad se puedan inscribir los registros. En realidad se viene un tiempo muy interesante para el trabajo, sobre todo los especialistas en protección de datos personales, la gente que se estaba entrenando en estos temas, porque además no solamente viene un tema para las empresas, para el sector público, el sector privado, y además no es solamente para las empresas grandes, esto es de aplicación para todos, claro. Desde el médico, desde el bodeguero que tiene en la esquina, pero además tiene niveles de seguridad, también va a haber todo un desarrollo por el área técnica, porque una de las obligaciones que tiene la reglamentación y la ley es que tienen que tener medidas de seguridad ligadas al ISO 17799. Yo tengo digamos, una pregunta sobre justo el tema de la fase de implementación, y es que estoy pensando en un ejemplo. Si por ejemplo, si yo soy un médico, tengo 50 años de ejercicio profesional, tengo la lista en un cuaderno, la lista de todos mis clientes, ¿no? Los nombres de sus hijos, los nombres de sus, ¿no? La ley también te aplica, así lo tengas en un cuaderno en papel. Entonces, claro, sí, me queda claro eso por lo que señalaste esta mañana en la televisión. Y entonces yo tengo 2 años, esa base de datos, que la tiene 2 años para pedirle permiso a todos los que están allí para poder seguir utilizando sus datos. A menos de que los datos los hayas obtenido de fuente pública. A ver, en realidad... esos han sido todos los datos de tus propios clientes, claro. En realidad, como aquí lo que pasa es que la ley dice que cuando hay una relación profesional, tú puedes usar los datos. Por ejemplo, yo soy tu paciente. Entonces, además mi conducta, para que tú me prestes el servicio, tú necesitas mis datos. Así es que hay una especie también de relación contractual. Entonces ya no sería tan necesario, pero sí recomendaría que a partir de la fecha todos los doctores o personas profesionales pidan su autorización. Sí, hay una pequeña escala, sí, pero a partir de ahora. Los que están para atrás, A comparto partir lo que de dice atrás, Cintia, probablemente no se vaya a requerir, pero sí vas a tener que registrar esa base de datos en la autoridad. Claro. Decirle, señora autoridad, yo tengo una base de datos de historias médicas pediátricas. De mis 1.800 clientes que he tenido en los últimos No te 4 piden años. la cantidad. No te piden la O, cantidad. a ver, ojo, de pronto la autoridad sí te dice cuántos files tienes, ¿no? Cuántos ítems tienes, si son hombres y mujeres. No está claro exactamente qué es lo que va a pedir la autoridad. Ok, porque recién en 2 años, en En 6 meses en van a seis- estar los... en 2 meses. En en 2 2 van a meses estar van a meses. estar Bueno, los formatos. A modo de comentario te digo lo que sucede en España con la inscripción de los registros. Te piden normalmente que titules el banco de datos, por ejemplo, banco de datos se llama lista de pacientes de la clínica tal. Pues el objeto, registrar a todo paciente atendido por los doctores que trabajan en este lugar. Finalidades. Finalidad, poder recabar datos de salud, de dirección y demás. Datos que se recolectan, nombres, DNI, domicilios.
y titular del banco de datos, la clínica número tal, el responsable, pues el mismo, pues tienes que poner el nombre del responsable, que puede ser el Juan representante Pérez, legal o el gerente de informática o quien la empresa decida poner ahí. Por ejemplo, el representante Sí. de la base de datos de la mula, supongo que serás tú. No sé. No. Y entonces, ya, imaginémonos que el cuaderno. Entonces, el cuaderno, que no es un registro, lo que uno registra podría ser eso. Existe este cuaderno, contiene esta información, ¿no? Sí. Y se usa para esto. Sí. Claro. Entonces, resulta que yo sé que este médico tiene mis datos ahí, ¿no? Desde hace Sí. 30 años, era mi amigo y ahora ya no. Entonces, y me entero que alguien se enteró de algo Tuyo, que mío, solamente tuyo, podía haberse que- sabido y conociendo. que la eso. fuente fue a través de ese cuaderno. Y dado que la finalidad registrada en la autoridad para ese cuaderno no tiene nada que ver con Con lo lo que nuevo. finalmente se Ujú. hizo, yo puedo Ir a la autoridad, Ir a la autoridad. pedir, uno, que constate que, que él tiene medidas de seguridad idóneas. Primero. Ok. Entonces, de pronto el médico lo tenía en un cuadernito ahí donde cualquiera alguien lo podía sacó. entrar y Ya. cualquier... ok, Ujú. ahí no hay una medida Ujú. idónea de seguridad. Entonces, de pronto no estamos diciendo que la gente coloque los datos en búnkers, pero va a tener que comenzar a colocar ciertas medidas de seguridad física. Porque además se establece la reglamentación que tienen que tener medidas físicas donde se manipula, donde se gestionan los datos. Segundo, puedes ir a la autoridad y decirle, bueno, esta persona ha vulnerado mis derechos, no solamente no ha tenido las medidas de seguridad, sino los ha vendido. Porque yo logro Claro. ubicar al final y no, a mí me lo vendió el doctor tal. ¿Quién te dijo a ti que lo vendiera? O un trabajador del doctor O un tal. trabajador. Entonces se va a tener que ir para atrás y el médico va a tener que decir, no, yo tengo las medidas de seguridad, yo he seguido todos los protocolos y esto ha sido un hecho fortuito. O coincidentemente dato Y obtenido si, y si resulta que sí, una sanción administrativa. corresponde una sanción administrativa. Hasta 100 UITs. Eso sí. Estas, Hasta 100 UITs. Estas 100 UITs además son acumulables. Por Las 100 UITs no pueden ir más allá del 10% de lo que ingresó a la entidad o persona natural en el ingreso anterior. Sin embargo, queda un hueco. Como en el ingreso en el, Es decir, la en el declaración ejercicio, jurada. en el ejercicio anterior. anterior. Claro, el hueco que queda es que, dado que son acumulativas y que son sucesivas, no dice si ese 10% es por el total de todas o el 10% por cada una. Entonces, te ponen 10, aplican 100%, ¿no? Claro, porque además en una base de datos tú puedes tener, o sea, 10 fallas. O sea, 10 Entonces, errores, en sí. teoría, lo óptimo para una persona es que Se le te coloquen pierde. todas las fallas en una. O sea, se te pierde todo el cuaderno y es todo el cuaderno, Sí. ¿no? Sí. Bueno, si se te pierde todo el cuaderno, pues se tendría que poner una denuncia o algo Para establecer. Claro. para los datos establecer. Sí. y eliminar responsabilidades, ¿no? Ujú. La cosa es, o sea, aparentemente una norma suave o sencilla va a hacer que cambien las dinámicas de recolección de datos, de interacción digital y no digital, la interacción de las personas Y responsables. lo más probable, entonces, ¿tú crees que en los próximos 2 años los consumidores vamos a comenzar a recibir comunicaciones de parte de todos nuestros proveedores? Es probable. Y en los cuales nos dicen, haga clic aquí si usted está de acuerdo con que estos datos que Sí. nosotros tenemos sobre usted, los seguimos, quiere seguir manteniendo. los tenemos que mantener. Eso o por escrito, o de pronto vas a comenzar a ver los formularios de concursos para algo en el shopping que te dice, mire, le regalamos esto, pero abajito vas a comenzar a Abajito leer tienes una que poner, cláusula. sí. Usted Sí. está concediendo autorización para la gestión de sus datos personales. Los bancos, los seguros, los médicos, no Las sé, universidades mismas, si usted, por ejemplo, si usted quiere poner ahí, si usted consciente que además del órgano administrativo el profesor pueda tener los datos para tal cosa. O sea, se tiene que pedir el consentimiento, informar la finalidad para la cual usted está recabando y si lo va a ceder a alguien más. Si se lo vas a ceder, digamos, a una entidad fraterna que tienes, pues también tienes que decirle eso al... ¿Cuál es Ese el es solamente el, el que es, vamos a decir, propietario o el que es titular de El la que base? titular de la base de datos, Sí, no el bases. usuario de la base de datos. El usuario de la base puede ser distinto. Sí. O sea, por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema de base de datos de alumnos. Los profesores en las universidades tenemos acceso a los datos de los alumnos Sí. que están matriculados en nuestros Quien tiene cursos. que recolectar los datos pero- es la universidad. La universidad. Ahora, si la universidad se olvida de colocar en sus finalidades que los datos también se podrán entregar al seguro médico a los estudiantil, docentes, claro. al seguro médico Sí. estudiantil o a la ANR para los carnets, de pronto van a tener que pedir autorización cada vez que hacen un acto. Claro. Vamos a tener que comenzar a encontrar que hay cosas que la autoridad va a tener que dilucidar y que el mismo ejercicio va a dilucidar. El caso del carnet universitario. Yo, universidad, le estoy entregando a la ANR para producir
pero va dentro de la vinculación que es la relación de la universidad con el estudiante. ¿Aplicaría o no aplicaría? Es que le estás entregando tus datos a otra entidad que no fue la que le entregaste. Y la finalidad era para tu educación, y en el otro es para el carnet universitario. Cosas así son las que vamos a comenzar a preguntarnos en los próximos años. Claro, va a tener que comenzar a establecer con claridad cuáles son todas las... ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo no aplica? No, y además, cada vez que uno recolecta datos, tiene que tener claro para qué los va a usar ahora o en el futuro. Claro. Sí, la finalidad. ¿No? Y cada vez que cambia, que agrega una finalidad, va a tener que comunicarle a todos los... A los que ya tenías. A todos los que ya porque tenías. Esa finalidad nueva no estaba en la autorización inicial. Exactamente. Imagínate también a las empresas de marketing, o las que hagan data mining, o las que hagan call centers. En realidad, esta cosa se va a poner muy divertida. Vamos a tener que crearse mecanismos bastante flexibles y ágiles para que esto no sea tampoco muy costoso, ¿no? Ese es uno de los cuestionamientos que se le hizo al reglamento, ¿no? Si tú haces un reglamento sumamente sólido, que vale la pena, que eran los viejos modelos europeos, lo que haces es constreñir modelos económicos y afectar el desarrollo y la competitividad. A pesar de que el reglamento este tiene un artículo que dice que el articulado se tiene que entender a la luz de la competitividad, creemos que no necesariamente es así, pero esto solamente en la práctica se va a poder entender. Ahora, esta ley, claro, ya la habíamos discutido, es digamos como una ley intermedia entre la europea y la americana, ¿no? O sea, el reglamento nos salió un poquito más europeo. El reglamento ha salido más europeo. Sí. Ok. Bueno, Eric, Cintia, les agradezco mucho por estar con nosotros y por habernos ayudado a explicar un poco este tema. Seguramente dentro de 60 días, cuando salgan los formularios, nuevamente los llamaremos para tener un poco más de detalle sobre cuáles son las acciones, porque la preocupación está en cómo nadie quiere ser sancionado. Exactamente, nadie quiere estar fuera de la ley. Y si además es tan sencillo como llenar un formulario, pues habrá que hacerlo tan sencillo. Claro. Vamos a ver qué es lo que hace la autoridad. La autoridad tiene en sus manos el volver esto un proceso flexible o terminarlo volviendo el sitio más engorroso del sistema. Porque recordemos que en Europa de las sanciones más altas, de las multas más altas es por datos personales. Puede llegar hasta el €1.000.000 tranquilamente. Entonces... Okay. Pero lo que hemos visto así muchas veces aquí en el Perú es que cuando las leyes son muy complicadas, finalmente nadie las cumple. Y si nadie las cumple, entonces ¿para qué hicimos una ley? ¿Para qué hicimos una ley? Dos datos últimos es que recomendamos que visiten un sitio que se llama datospersonales.p, además está dentro del .p, sí, para mantenerse actualizado la información que va saliendo, normativa, decretos, noticias. Estamos tratando de acumular toda la información. Es un portal de información. Es un portal de acceso libre para todos los que estén interesados. Si eres consumidor, si tienes una empresa pequeña o grande, o si por último eres un funcionario de administración pública que necesita un poco de luz sobre tus funciones. Estamos colocando manuales, estamos colocando cláusulas tipo, estamos colocando un montón de información libre para que no sea un tema de una elite que tiene la información, no, esto que sea de todos. Y lo segundo, en Twitter, este proyecto también tiene un Twitter que es @privacy con Y, Perú. Privacy Perú. Está en inglés, privacy de privacidad. Y Perú. Claro, porque esto en lenguaje en inglés es privacy. Data privacy, ¿no? Sí, el data privacy. Entonces, estamos colocando la información de modo accesible para todos y desde ya el trabajo como lo que ustedes hacen de divulgación es más que necesario en este tema. Ok, bueno, muchas gracias entonces nuevamente Eric, Cintia, y con ustedes entonces estamos en una nueva edición ya el martes que viene en La Mula TV. Muchas gracias y buenas noches.